Cómo sobrevivir durmiendo con el emperador. Capítulo 2. Secretos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el emperador. Robelia, muy sorprendida, se preguntaba si él habría visto algo. ¿Por qué luces tan sorprendida? ¿Por qué no empiezas pronto? La gente está esperando que inauguremos el evento. Robelia sale de su estupor al escuchar las palabras del emperador, pensando que se volvió loca por un momento al pensar que él la había visto. Recuerda que hoy definitivamente es ese día, y se siente inquieta porque escuchó cosas innecesarias de parte de Blair. Así que soltando un suspiro se concentra en lo que está pasando y le ofrece una disculpa a su majestad. Sin embargo, lo que ella no esperaba es que la rodeara con su brazo y le dijera palabras dulces antes de empezar. Ella, en un intento de alejarlo, le dice que hay gente observándolos, pero él le dice que no hay nada de malo en que los vean, ya que son una pareja, así que la emperatriz apela a la dignidad. Carmont muy astutamente le dice que sería más sospechoso que estuvieran separados delante de los invitados. Además, que si acaso quería que los vieran mal, razón por la cual él obtuvo una pequeña victoria. La gente empezó a ingresar a la academia ante la mirada de la gente, y una niña preguntaba a su madre acerca de esto ante la atenta mirada de la emperatriz. ¿Qué diablos estoy sintiendo? El evento concluyó de forma exitosa y se consiguió todo lo que se requería. Pero desde el momento en que vi a esa niña me sentí rara. ¿Cuál es la definición del amor? Un pequeño charco de sangre y la palabra revolución eran el telón de fondo para una niña de ojos rojos que sufría mientras tapaba su nariz y boca en un intento por detener el sangrado, además de tener extrañas venas marcadas en su rostro. Pero la mujer que estaba a su lado, su madre, que cubría su rostro, le decía que era muy lamentable y que estaba bien con un aire tan tranquilo que nadie sospecharía que la amaba o que fuera la madre de aquella niña. Mira el pájaro en la jaula. Entre más lo evites, más doloroso será. Usa tus habilidades, la alentaba su madre. Mientras observaba al pájaro sin vida en la jaula, su madre la felicitaba. Lo sabía, muy bien hecho, Robelia. Sí, aquella pequeña niña era la emperatriz. Pensamientos inútiles. En este caso siento lo mismo, se dice la emperatriz volviendo al presente. Lily le coloca un chal sobre sus hombros y le pide que entre, ya que aún hace frío por las noches. Ella ha estado fuera desde que terminó el evento de caridad, así que le preguntaba si le sucede algo, ya que no se ve muy bien. La emperatriz, con la mirada al suelo, piensa que Lily es molesta, y ella ya tiene muchas cosas en qué pensar. Sin embargo, le pide no preocuparse y le agradece por ser tan amable, haciendo que la pobre Lily se sonroje. Decide entrar, ya que no puede dejarse llevar por pensamientos tan inútiles como esos. Solo debe ser fiel a lo que debe hacer y no pensar en nada más. Qué desagradable. Cuando una gran cosa termina, otra gran cosa sucede, dice Walter entregándole unos documentos a su majestad el emperador. Solo ha estado mirando por la ventana. ¿Qué es lo que ve?, pregunta el asistente. Nada, es la respuesta del emperador. En otro lugar, Blair entrega su reporte a la madre de Robelia y ésta a su vez le pregunta por la reputación de la emperatriz. Este le cuenta que por fuera es perfecta y además la conversación que escuchó de las sirvientas, ya que contrario a la preocupación de la duquesa, los sirvientes piensan que la relación del emperador con su esposa es cada vez más sólida, así que no hay nada más que pueda ser un problema. Has hecho un buen trabajo, aunque pensé que no sería un gran problema con ese chico. Por supuesto, hay algunos riesgos, pero sorprendentemente no tiene nada de especial. Estoy segura de que tienes curiosidad sobre por qué Robelia no puede dormir con otras personas y por qué esa amable Robelia fue enviada al Palacio Imperial. Blair, un poco confuso, le contesta a la duquesa que solo está siguiendo las órdenes dadas por ella. Eso te hace sonar como un buen chico, lo que me recuerda que lo has sido desde nuestro primer encuentro. De ahora en adelante, debes seguir apoyando a Robelia. Robelia es muy especial y encantadora. Por fuera parece obediente, pero es de las que te morderá el cuello si tienes la guardia baja. Robelia, esa niña tiene unas habilidades especiales y nunca se puede apartar la mirada de ella. Si llega a tener éxito en esto, estoy segura de que habrá una nueva forma de vivir. Tendré eso en mente, contestó Blair. Muy bien, vete de aquí. Blair comienza a caminar hacia la salida. Sin embargo, la duquesa había olvidado darle una noticia, así que le dijo mientras él aún le daba la espalda. Belial ha vuelto, dejando a Blair estupefacto.
Él, dudando de sus oídos, le pregunta si Belial ha vuelto, y la duquesa le afirma lo que ya le había dicho. Además, que debería estar allí pronto, puesto que ha estado recuperándose desde el accidente. Junto a un carruaje en llamas, un niño herido de cabello oscuro decía que no pensaran que habían ganado porque definitivamente les haría pagar de vuelta por esta humillación. Mientras del otro lado, una pequeña Robelia y un pequeño Blair eran el blanco de aquella amenaza. Definitivamente me desharé de él con mis propias manos. Desde ese día no ha pasado mucho, pero Belial está de regreso, así que no se sabe qué pueda suceder, y eso es un punto de preocupación para Blair, así que corre a contárselo a Robelia. Mientras tanto, la duquesa que lo observaba por la ventana se decía que su reacción fue demasiado honesta, y ya que le había dicho todo lo que quería, todo sería aún más divertido. Además, esperaba mucho de Robelia, pues no podía olvidar la primera vez que se conocieron, aquella ocasión en la que la llama a un sacerdote muy asustado indicándole que debería ir pronto. Pero al llegar, todo lo que vio fue una niña con las manos llenas de sangre y cuerpos inertes a sus pies, mientras monjas y sacerdotes corrían aterrorizados. Pero la duquesa solo sintió una gran emoción, y todavía no podía olvidar la primera vez que vio esos ojos. En el palacio de la emperatriz, los sirvientes cerraban las ventanas y se preocupaban por ella, ya que debido al evento de caridad se estuvo sobreesforzando los últimos días, pero ni siquiera Lily pudo convencerla de que descansara un poco. Pero afortunadamente ya estaba durmiendo. Betty empezó a contarle a Remy de lo mucho que se alegró por la academia, pues su familia se esforzaba por su cuenta en cualquier trabajo debido a que son demasiado pobres. Y quería agradecerle a su majestad personalmente, pues eso significaba que la situación de sus hermanos cambiaría y podrían estudiar. Sin embargo, al notar que Remy no respondía, volvió a verlo para disculparse por tocar sus temas personales, pero jamás esperó lo que vio. Remy, atravesado con una espada por un desconocido, con sus últimas fuerzas le pidió que huyera, pero Betty, petrificada por el miedo, no podía moverse, y el asesino no estaba dispuesto a dejarla ir. ¿Cómo era siquiera posible que hubiera un intruso en el palacio? Tengo que avisar a los otros, pensaba Betty, y como pudo pidió ayuda con un hilo de voz. Mientras tanto, Robelia en una pesadilla pedía auxilio sintiendo que se ahogaba y que su cuerpo dolía como si se quemara. Tenía tanto miedo de sí misma y aún no había podido contarle a ese chico. Pero otra parte de ella le recordaba que era muy estúpida, ya que no podía dejar de lado sus remordimientos. Y también le decía que estaba segura de que sabía que nadie la salvaría. Lo mejor es que te rindas y me aceptes. Yo te salvaré, Robelia. Así nadie podrá hacerte daño. Te daré una habilidad especial, la habilidad de regresar todas las heridas que recibas. ¿No te gusta? Robelia se despierta sudando mientras suelta un grito y sentándose en la cama se reconforta a sí misma repitiéndose que solo fue un sueño. Solo eso, un sueño. Pero recuerda que eso es peor. No ha tenido un sueño como ese desde que era una niña. Robelia se pregunta si estará exagerando las cosas o será consecuencia de que hace poco ha dormido con otra persona. Y al volver a dormir sola, las pesadillas regresaron. Pero decidió dejar de pensar y agitó la campanilla para llamar a un sirviente y pedirle un vaso de agua. Pero nadie entra, lo que le resulta extraño. Al mismo tiempo, en el Palacio Imperial, Walter se estiraba mientras se quejaba de dolor en todo el cuerpo, cosa que atribuyó a que probablemente ya estaba haciendo horas extras. Le pidió al emperador que se encargara del otro asunto, pero Cartman estaba distraído. Así que Walter le pregunta en qué piensa, si hay algún problema. ¿Alguna vez has mirado a alguien más y pensado en ella?, preguntó el emperador. Eres la persona más cercana a mí. Pensé que la conocía mejor que nadie, pero fui un completo ignorante. Walter, muy confundido, no sabe qué responder, y más bien le cuestiona si es una pregunta que está de moda. Cartman le pide que le responda, pero Walter le dice que no puede responder tan fácilmente, ya que no posee la habilidad de su majestad. Uno de los mercenarios, salpicado de sangre por todas partes, aún no podía creer la escena a su alrededor. Todos los que estaban con él ya habían sido eliminados. Una hora antes. Su Majestad, ha llegado un telegrama de Su Alteza con relación a la ceremonia conmemorativa. Por cierto, no esperaba verlo aquí, Su Majestad. Le decía Walter al emperador, y mientras hablaban de trabajo, los mercenarios escondidos que los vigilaban se susurraban entre sí acerca de que no notaban que habían personas espiándolos, y como el techo estaba bastante lejos del suelo, seguramente estarían a salvo. Sin embargo, al volver la vista hacia el emperador y su asistente, su objetivo, el emperador, ya no se encontraba junto a Walter.
Maldiciendo, uno de ellos comenta que si va a otro palacio estarán en problemas, por lo que deben darse prisa a buscarlo. ¿Me buscaban?, les dice el emperador sorprendiéndolos por la espalda y acabando con ellos en el acto. Todo sucedió en un segundo. Algunos de ellos no podían respirar por sí solos, otros alucinaban y al final todos se quitaron la vida. El mercenario frente al emperador pensaba que había oído hablar de él. El emperador, acercándose al intruso, le pregunta cómo se atrevió a entrar al palacio y que ya que tantas agallas tenía, sabría que su muerte no sería pacífica, algo que efectivamente ese mercenario sabía. Walter le pregunta a Cartmont si debe llevarlos a las mazmorras para interrogarlos, pero él niega esa orden. No será necesario, yo mismo me encargaré aquí. El mercenario empieza a sentir como si exprimieran su corazón, y su boca empieza a hablar por sí sola aunque él no quiera. Le cuenta que pertenece al gremio de mercenarios y que entraron al palacio para llevar a cabo la solicitud de su cliente, aunque maldice por dentro preguntándose si esto también es una habilidad del emperador. Cartmont pregunta acerca del cliente, pero el mercenario contesta que no pudo verlo, pero que les prometieron 10 millones de oro al finalizar la misión. Cliente no identificado y una alta comisión. Podría ser una familia poderosa del imperio o miembros de la realeza extranjera. A esa conclusión llegó el emperador, pero aún faltaba saber cuál fue la petición del cliente y lo preguntó al mercenario. Y aunque él intentó mantener la boca cerrada, finalmente lo dijo: la emperatriz. El cliente solicitó matar a la emperatriz.